acompañándonos esta tarde, a todos y todas, en este ciclo de charlas de futuro, dibujando un universo post-pandemia. Es la charla que nos va a acoger el día de hoy, y tenemos un gran invitado, el doctor José Massa, de quien vamos a estar hablando en unos minutos, respecto a diversos temas. Esta es la 8ª edición de las charlas de futuro, y como ya les decía, el doctor José Massa, astrofísico, doctor en astrofísica de la Universidad de Toronto, Premio Nacional de Ciencias Exactas del año 1999, profesor universitario de la Universidad de Chile, y nos va a presentar Dibujando un Universo Post-Pandemia, el ciclo de charlas organizado por la Dirección de Planificación y Análisis Institucional en el marco del proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2030 de la Universidad Católica de Temuco. Bueno, esta instancia tiene como propósito central la generación de espacios a disposición de la comunidad universitaria, y el objetivo es que nos permita también prospectar los temas y elementos clave de la construcción de nuestro futuro como comunidad y la definición del rol de la UC Temuco en el desarrollo de la Araucanía y de todo el país. Queremos invitar al rector de la Universidad Católica de Temuco, el doctor Aliro Borges, para que nos acompañe con las palabras iniciales. ¿Cómo está, rector? Muy buenas tardes. Hola, Francisco, buenas tardes a todas y todos. Especialmente con un saludo afectuoso a nuestro invitado, al profesor José Massa. Y primero quiero agradecerle su disposición por querer acompañarnos esta tarde en un tema tan relevante como y tan sugerente como le puso a la charla, ¿no? Dibujando un universo post-pandemia. Vamos a tener una tarde de conversación, tal vez de varios temas. Yo creo que vamos a enriquecer este diálogo en la medida que tengamos preguntas para el profesor Massa. Y yo le quiero agradecer a cada uno de ustedes por la presencia esta tarde en este evento. Profesor, yo creo que hay una cosa que quiero plantearla desde el comienzo. Usted estudia el universo, estudia las estrellas, pero aquí también en la región tenemos un pueblo originario con una cultura milenaria y que también ha estudiado el universo. Ellos tienen una mirada tal vez un poco distinta de la mirada occidental, y a mí me parece eso muy, muy motivante, porque el conocimiento mapuche, el mapuche Kimun, también tiene mucho de conocimiento astronómico, y los mapuches también relacionaron toda su vida en torno también a las estrellas, lo que iba pasando en su territorio. Así que tal vez ese contraste a mí me genera también una tremenda motivación. Así que solamente agradecerle a todos esta tarde para poder escuchar en esta charla al profesor Massa, y solamente darle la bienvenida a este nuevo evento de nuestras charlas del futuro. Francisco, muchas gracias. Gracias, rector, por sus palabras, y por supuesto por dar la bienvenida ahí como dueño de casa en la Universidad Católica de Temuco al profesor doctor José Massa, quien nos ha acompañado gentilmente en esta tarde. Contarles un poco del profesor José Massa. Él es oriundo de Valparaíso. En el año 64 ingresó a la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. En el 66 tomó los primeros cursos de astronomía impartidos por esta casa de estudios. Ahí obtuvo el grado de magíster en 1975 y el de doctor en 1979, ambos con mención en astrofísica, conferidos por la Universidad de Toronto, Canadá. En el 1987, se le nombró profesor titular de la Universidad de Chile. En 1995 obtuvo una cátedra presidencial en ciencias, y entre el 97 y el 2000 fue el director de Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Es autor de numerosos trabajos de investigación publicados en revistas internacionales, qué duda cabe. El profesor Massa fue parte del grupo de investigadores del proyecto Calanto Lolo junto a Mario Jamuy, investigación clave en el descubrimiento en 1988, de la aceleración del universo y de la existencia de una nueva componente de energía oscura que constituye el 70% de toda la energía del universo. Este hecho fue la base para que Brian Smith y Sol Perlmutter ganaran el Premio Nobel de Física en 2011. Interesante dato, ¿eh? Es autor de Astronomía Contemporánea y coautor de Supernovas. Su libro Somos polvo de estrellas se ha transformado en el primer bestseller de divulgación científica, vendiendo más de 70.000 ejemplares hasta ahora, seguramente un número que ha subido. En el último tiempo también usted ha hecho que volvamos a mirar las estrellas, profesor Massa. Sobre el Premio Nacional, mencionar que el jurado que lo distinguió basó la decisión de su contribución al conocimiento de la velocidad de expansión del universo
y a la determinación de la geometría del universo a gran escala. Bienvenido, estimado profesor, y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, gracias por esa larga presentación. Oye, Un y la placer. resumimos, ¿eh? Sí, sí, no, bueno, ya era demasiado lo que dijiste, así que no faltó nada. Mira, bueno, la verdad es que me siento muy halagado de que me hayan invitado para dar una opinión sobre algo que creo que es fundamental. Hay 2 o 3 piedras angulares que yo creo que Chile necesita. Chile, me voy a ir un poquito más amplio, Chile necesita para su futuro como 4 cosas que yo las encuentro fundamentales, y por lo menos en 2 de esas cosas. La Universidad Católica de Temuco y todo el conjunto de universidades del país tienen un rol muy importante. Yo creo que Chile necesita, en primer lugar, mejorar la educación. Sin educación no tenemos futuro. Es así de simple. No hay futuro sin educación. Chile además tiene el otro día leyendo un libro que estoy escribiendo, ya tengo medio escrito el próximo libro. Mientras dure la pandemia, lo único que puedo hacer es escribir libros y hablar. Este año lo tenía, Encontré en un libro que estaba leyendo sobre la vida de William Herschel y la hermana de él, que en Alemania se había decretado en 1717 una ley de instrucción primaria obligatoria. En Chile la ley de instrucción primaria obligatoria la puso Juan Luis Sanfuente en 1920. Pasaron 120 años de la República de Chile en que la educación no fue considerada una cuestión importante, no fue considerado importante educar al pueblo, educar a la ciudadanía. Y se puso la ley de instrucción primaria. Tenemos 203 años de retardo con Alemania, que corresponde a casi 10 generaciones, por lo menos 8 generaciones, que los alemanes supieron leer y escribir, y sus hijos y sus nietos y sus bisnietos, y recién en 1920 en Chile empezó la ley de instrucción primaria obligatoria. Bueno, Chile sin educación preescolar, sin educación básica realmente de calidad, sin educación media y sin educación universitaria no tiene futuro. Así de simple. Nunca vamos a ser un país, no hay ni un país desarrollado que sus ciudadanos sean analfabetos. Y en Chile es un poco grueso, fuerte decir que somos analfabetos, pero si las estadísticas dicen que la mitad de la gente en Chile no entiende lo que lee, muy alfabetizados no estamos. Pero educación es fundamental. El otro punto es ciencia y tecnología. Chile invierte poquísimo en ciencia y tecnología. De todos los países desarrollados, somos el que menos invierte en ciencia y tecnología. Y en épocas de pandemia, si queremos ver cómo vamos a salir de este túnel que es la pandemia, de este túnel de la pandemia, solo vamos a salir cuando la ciencia nos saque de acá. Ahora, podemos optar y declarar que Chile es un país, como yo he dicho en algunas ocasiones, no tan solo subdesarrollado, sino más bien como subnormal. Entonces, Chile declara que no es capaz de pensar, no es capaz de hacer nada, y espera aquí, con la cabecita agachada y los bracitos cruzados, a que en el mundo desarrollen una vacuna, a que en el mundo... Porque esta pandemia es la primera del siglo XXI, pero seguro que no va a ser la última. Espero yo en lo personal que sea la última que me toque a mí, pero a los jóvenes que nos están viendo seguro que les van a tocar otras pandemias. Entonces, o nos declaramos subnormales y decimos, no, nosotros no somos capaces de pensar, no, esto es muy complicado, no, yo soy malo para las matemáticas y soy malo para todo, o hacemos una inversión y decimos como país, queremos que nuestro destino esté en nuestras manos, y no de que desarrollen una vacuna en la China o que desarrollen una vacuna en Israel. Israel, de paso, es el país que más invierte de su Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología.
Israel invierte un 4,2% en ciencia y tecnología. Y no por casualidad tiene 2 vacunas que están desarrollando en Israel. Y tiene la capacidad no tan solo de desarrollar la vacuna, sino después de hacer 10 millones de copias como para vacunar a toda la población. Nosotros no lo tenemos. Tenemos que ir por ciencia y tecnología. Y la ciencia y la tecnología tiene que estar en institutos que estén en los campus universitarios. Ahí, no sé si detrás del rector se veía el campus de ustedes en Temuco. No he estado nunca en la Universidad Católica de Temuco, he estado en la competencia, pero se veía una foto muy bonita. Espero que sea. Desde ya cordialmente invitado, profesor. Ya, cuando pase la pandemia voy a ir allá. Es así de hermoso, profesor, el campo. Mira, chuta, eso es una maravilla, una maravilla. Ahí un laboratorio que investiguen en biología, un laboratorio que investiguen en física del sólido, un laboratorio de modo que los estudiantes, cuando están haciendo sus carreras universitarias, estén metidos en ciencia de punta. Y eso los va a hacer ampliar su horizonte mental. En los países desarrollados, los laboratorios y todos los institutos de investigación están en los campus universitarios. Están en los campus universitarios. Tenemos ahí algún tema con la conexión del profesor José Massa. Seguramente se va a volver a conectar en un poco segundos. Me desconecté. Pero ya volvimos. Volvimos. Ya, lo que digo, Chile necesita industrializarse. Con don Pedro Aguirre Cerda, en el año 38, 39, y se dieron los pasos para industrializar el país. Pero después ha habido una desindustrialización. Eso ya no lo hacemos más. Pues no, ¿para qué? Pues si lo podemos comprar en la China. Chile necesita. Mira, hasta las mascarillas en un comienzo, ahora parece ser que ya están más disponibles. Pero Chile ni siquiera produce tela. Cuando yo era niño nuevo, vuelvo al 60, tenemos Yarur, Sumar, que eran grandes empresas de tela. Las mujeres en el verano andaban con unos vestidos muy floreados, muy bonitos, que eran de tela hecha en los ternos, que era que realmente unos paños muy, muy buenos. Ahora ya no hay manera de vestirse con un traje, con una chaqueta formal de Bellavista Tomé, ni existe Yarur, ni Sumar, ni ninguna. Todos los chinos. Sí, yo creo que hasta la ropa de hombre y de mujer en Chile se hace en la China. El día que vamos a andar así a los gringos, porque no vamos a tener ni siquiera ropa interior. Entonces no puede ser que nosotros creamos que vamos caminando hacia el desarrollo si no somos capaces de producir ni siquiera calzoncillos, dicho así como en términos un poquito gruesos. Entonces, en realidad estoy dando con el programa de gobierno. Educación, industria. Tenemos alguna leve desconexión del profesor José Massa, pero esto tarda unos segundos y ya se va a volver a conectar. Probablemente hay alguna interferencia desde donde él está transmitiendo en este momento. Recordarles que a través del chat de Zoom pueden enviar sus preguntas desde ya para que vayamos agrupando las preguntas y las vaya respondiendo el profesor José Massa una vez que termine su exposición, para que todos puedan participar también de esta conversación. ¿Está reconectando? Ahí estamos de vuelta, ¿eh? ¿Estamos sin audio? ¿Audio? ¿Está desactivado el audio, profesor? Active su micrófono. Ahí sí. Perdón, pero a esta hora parece que se pone medio chúcaro. Mira, esto mismo, lo que estamos sufriendo acá. Chile es un país, yo recuerdo un cuento que a mí me lo contaron mucho y no sé si yo el tonto lo entendí.
pero parece que no lo entendió nadie. Fíjate que había un cuento de los 3 chanchitos, y los 3 chanchitos, su enemigo era el lobo. Y entonces un chanchito construyó una casa de paja, y el lobo fue y la sopló, y quedaron todos los chanchitos a merced del lobo, y los chanchitos arrancaron, y después el otro lo construyó de no sé qué cosa, hasta que el chanchito, como más nerd, dirían ahora, construyó una casa de ladrillo. Y cuando los 3 chanchitos estaban en una casa de ladrillo, ahí el lobo se despulmonó, le dio hasta coronavirus y no pudo botarle la casa de ladrillo a los chanchitos. Pero ¿por qué no sacamos una moraleja de esa historia? Ese es un cuento que no sé si ya no existe o ya quedó prohibido en la escuela. Chile es como la casa de paja de los chanchitos. Uno sopla un poco y se desarma todo. Acá tenemos redes de conexión, pero yo lo veía, fíjense, en Temuco, en la afuera de Temuco, una niña que mostraban en la tele que se tenía que subir al techo de su casa para agarrar un poquitito de señal para poder seguir la clase, y iba más vestida que hijo único, encaramándose con un frío terrible al techo de la casa. Ese es el país que somos, los jaguares de América. Oye, es que tanta tontera, que algunos lo digan, me da lo mismo, pero que muchos lo creyeron. Muchos creyeron que estábamos al borde del desarrollo. Tener una infraestructura potente, una carretera digital que conecte Chile con todos los ramales correspondientes es una cuestión de primera necesidad, y que la tiene que hacer el Estado, la tenemos que hacer nosotros. Todos nosotros somos el Estado, pero no puede estar en manos de, entre comillas, el mercado, si ponen o no fibra óptica para Panguipulli, o fibra óptica para Lanco, o fibra óptica para Villarrica. A lo mejor van a poner fibra óptica para Pucón, porque ahí hay lucas. Pero el resto, si no hay plata, no hay fibra óptica. Pero entonces el país lo va a desarrollar simplemente el gusto de los que quieren seguir ganando más y más y más y más, o lo queremos desarrollar nosotros como ciudadanos. Yo creo que es fundamental que se desarrolle el país, que se desarrollen las regiones. Temuco es un área preciosa y que tiene un desarrollo insuficiente. Ahora, por otro lado, dicho eso, yo creo que es fundamental, y los felicito y yo los apoyo, por lo menos moralmente, desde la distancia, que sean ustedes los que tomen las riendas del desarrollo de Temuco, porque Santiago no va a desarrollar Temuco. A Santiago no le interesa desarrollar Temuco. A Santiago no le interesa desarrollar Concepción. A Santiago no le interesa, pues si le interesara yo lo hubiera hecho. Si esto no se ha hecho en 200 años, no va a haber una hada madrina que diga, ay, vamos a desarrollar Temuco. Tienen que ser los habitantes de la región los que hagan lo humano y lo divino para salir adelante. Tienen todos los elementos que uno puede necesitar y querer. Tienen, bueno, desde un paisaje maravilloso, tienen una cantidad de gente, porque no sé cuánta es la población. Yo recuerdo, yo debo confesar entre mis pecados, yo fui valdiviano, y los valdivianos no mirábamos muy bien a Temuco. Y yo pasaba en bus, cuando yo estaba en la universidad, y Temuco andaba por ahí con Valdivia, tal vez era un pelito más grande. Pero para mí Valdivia era la joya y Temuco me molestaba en el camino. Pero la verdad es que Temuco hoy día ha tenido un desarrollo extraordinario. Antes las dos ciudades tenían 50.000, 70.000 habitantes. Estoy hablando de los años 60, para el terremoto. Pero hoy día Temuco tiene 300.000. Yo creo que, digamos, si uno toma hasta Padre Las Casas, y eso puede que supere los 350.000 habitantes. Entonces, Temuco es de facto una gran conurbación urbana y muy importante. Y de ahí hay conexión para los lagos, para todas partes. Entonces, tan fundamental. Lo otro, tener una buena universidad en Temuco. Ustedes deberían de apuntar. Me parece, Regio, que uno tiene que ser muy local con algunos temas, pero también tiene que apuntar muy universal.
yo creo que sería maravilloso que ustedes tengan carreras que no se dicten en ninguna parte en Chile y que si alguien quiere estudiarla tenga que ir de Santiago a Temuco o tenga que ir de Antofagasta a Temuco. Ustedes podrían ser un polo de atracción, que gente, estudiantes de Santiago, tengan interés en estudiar una carrera que se da. Mira, hay carreras, por ejemplo, yo estoy medio obsesionado, tengo 2 amigos veterinarios que me lavan el coco a cada rato. Creo que hay 30 carreras de veterinaria en Chile, pero la mitad de ellas son en universidades privadas en Santiago, en que las vacas se las dibujan en la pizarra y las ovejas se las dibujan en la pizarra. Bueno, ustedes podrían tener una carrera de veterinaria mucho mejor, no sé si la tienen, yo aquí estoy hablando desde la profundidad de mi ignorancia, pero tenemos, hay temas, ¿la tienen? Maravilloso. Tenemos un centro experimental, tenemos una clínica mayor, animales mayores, animales Bueno, menores. La única ahí clínica tienen de animales. ustedes una ventaja comparativa que ninguna universidad de cota 1000 en Santiago puede competir con ustedes. Si uno quiere estudiar, no sé, pues ingeniería forestal, que era una carrera que en mi época se estudiaba mucho, ahora creo que le han cambiado el nombre a las carreras, pero los bosques están ahí. En Temuco a mí lo que más me impresiona es que los árboles, uno si se quiere abrazar a un árbol, le faltan brazos para abrazar un árbol. Acá en Santiago ya no quedan ni árboles, y si queda alguno, a uno le sobran brazos para darle un abrazo a un árbol. Entonces hay cuestiones que Santiago nunca va a poder competir con árboles, con Temuco, o con estas otras cosas que tienen que ver con el medio ambiente. Entonces, y por otro lado, un poco la pregunta, ¿para qué sirve la astronomía para cuestiones comunes y corrientes? Bueno, lo mismo que la música, lo mismo que la pintura. Es decir, una persona culta es una joya. Es decir, si yo voy a la carnicería y veo que el carnicero está escuchando a Beethoven, yo me quedo en la carnicería hasta que te termine el movimiento de la quinta sinfonía. Pero si el que está en la carnicería está escuchando, no sé, pues alguna pachanga de no sé qué, yo no tengo nada contra la música que no sea docta, entre comillas, pero a mí me parece que la cultura, la educación, el refinamiento, tiene que ser lo estándar de todo. Y una carrera como astronomía, mira, en todas las universidades del mundo, bueno, mi mundo es medio chico, yo conozco Estados Unidos y Canadá, pero en Estados Unidos hay 200 universidades y todas tienen un departamento de astronomía y enseñan en primero y en segundo año de la universidad un ramo de astronomía general. Porque es parte de la cultura, saber dónde uno está, entender qué es lo que es una estrella, que el Sol es una estrella común y corriente, que el Sol con 200.000 millones de estrellas forma la Vía Láctea. Si uno sale de Temuco y se mete en una noche oscura ahí, no sé, mi amigo veterinario vive en Lanco y por ahí, por todos esos parajes de ahí para adentro, o en Panguipulli, en una noche oscura, uno ve la Vía Láctea que a mí me llegan a correr las lágrimas de lo linda que se ve. Así es. Entonces, tienen ahí ustedes una cuestión como para poder conectarse con nuestras raíces. Yo escribí ese libro que tú mencionabas, Somos polvo de estrella. Nosotros, átomo por átomo, no metafóricamente que yo creo que vengo del más allá para el más acá, no, todos los átomos de nuestro cuerpo fueron fabricados en una estrella. Nosotros fuimos parte de una estrella, porque los átomos de calcio del universo solo los fabrican las estrellas en el corazón. Y cuando la estrella explota, los átomos de calcio se van mezclando con las nubes y por 9.000 millones de años se fueron fabricando los átomos de mis huesos y los huesos de todos ustedes. Entonces, contarle ese tipo de cosas, hacer que las personas sepan pensar más, que sean más cultas. ¿De qué sirve leer los poemas de Neruda? ¿De qué sirve leer los poemas de Nicanor Parra? Hay algunos poemas de Nicanor Parra que a mí me emocionan enormemente. Sirven muchísimo, ¿por qué? Porque uno aprecia el valor de la escritura. Hay un poema precioso que se llama Cuando florecen los aromos o algo por el estilo, que son como 2 grandes versos y que están, bueno, no me voy a poner a tratar de recitarlo de memoria, pero uno
lo lee y yo me maravillo como mirando el pincel de un pintor que te pinta primero el primer verso. Dice en términos muy generales, un amigo bien informado me contó que tú habías contraído matrimonio, y entonces dice, y por eso cada vez que florecen los aromos, imagínate tú, siento la misma cosa que sentí cuando me dispararon a boca de jarro que te habías casado con otro. Ese poema de Nicanor Parra yo lo encuentro precioso, porque uno, haciéndole un pequeño giro, es la historia contada dos veces, en términos así como muy indiferentes, y después ya cuando se rasga el corazón de que se le había casado con otro, la enamorada. Uno, para poder apreciar el valor de la palabra, uno tiene que haber leído muchas cosas, uno tiene que haber leído muchas poesías. Y si uno aprecia el valor de la palabra, uno va a tener más respeto por escribir y no va a usar tanto anglicismo. Yo estoy impresionado. No, es que el retail, no sé qué, pero si hasta en Parral había retail, si el retail es el comercio minorista, no en broma, el retail, como que fuera una cosa distinta, o los commodities, que son los productos básicos, el cobre, estos son, no, es que ahora son commodities. Tan ignorantes son los economistas que no pueden decir la palabra en español. Oye, mira, te mando el link. Bueno, pues un link es un enlace. ¿Por qué no me mandan un enlace? Yo no quiero un link, quiero un enlace. Pero todo el mundo está usando términos en inglés porque no entiende muy bien el castellano y no sabe el inglés. Y una demostración categórica es cuando los computines inventaron que las libraries eran las librerías. No, es que es la librería de tal programa. Library es una biblioteca, no es una librería. Por mucho que sea library, es biblioteca. Pero para los computines ignorantes, eso es una librería. Y las bookstores, no sé qué miércoles serán, las bookstores serán las bibliotecas, pues, ¿no? Es decir, realmente aprendamos a querer el castellano, aprendamos a escribir el castellano bien, aprendamos a conjugar los verbos bien. Y después aprendamos además inglés, que es el lenguaje más o menos universal. El broken English, como dicen, ¿no? El inglés así medio más o menos, que le permite a uno comunicarse. Y si aprende más idiomas, mejor. Pero aprendamos castellano. Y bueno, antes de quedarme sin voz, para darle la palabra a otro, también un poco tocando algo de ustedes. Yo lamento profundamente, y lo digo en este foro donde creo que mis palabras pueden tener otro resonar. A mí en Parral me enseñaron francés e inglés en los años 50, comienzo de los 60. Pero no me enseñaron ni una palabra, ni una, de Mapudungún. Ni una. Y después de años yo supe que Pichilemu eran árboles chiquititos. Supe que Manquehue era un lugar de cóndores. Después supe que Antilhue era un lugar del sol. ¿Y por qué no me lo enseñaron en el colegio? Si eso es parte de Chile. Y Yay es viento, y Bío es el río, y el calle, no sé qué miércoles es, pero esto de repetir la misma palabra, porque en Mapudungún no tienen aumentativo, sino que ¿cuántas veces uno se topa con la repetición de dos sílabas, para uno por lo menos, como igual? ¿Por qué no nos enseñaban Mapudungún elementos? Yo no sé ni siquiera contar. Meli creo que es 4, porque Meli y Pal son las 4 estrellas que conforman la Cruz del Sur. Pero Chile es eso. Chile no es un país inventado, pero en el siglo XIX todo se hablaba en francés, oui, y después ahora todo en inglés. Y te traen el mall. Si el mall es un centro comercial, y traen hasta las palmeras típicas de Miami y las ponen en un centro comercial acá y lo llaman mall. Entonces, yo creo que tenemos que tener, no sé, como más tino con nuestra red. Nosotros no somos ni más ni menos porque nosotros tengamos bueno, Curicó son aguas negras, Temuco es agua de Temu, porque Co es agua, y Curi es negro, y Curiche es una persona de piel oscura. Pero ¿por qué tuve que yo aprenderlo en la vida y no me lo enseñé? A mí en Parral me hablaban de un ornitorrinco. Y todavía después de 70 años
No he visto nunca en mi vida un ornitorrinco. ¿Y por qué no me hablaron de un poquitito esta cultura de lo mapuche que se impregna con lo español y forma lo que es los chilenos? Entonces, sepamos quiénes somos, mirémonos al espejo. Si no somos muy bonitos, eso es lo que nos tocó, pero sepamos quiénes somos y de ahí construyamos algo para arriba. Y yo creo que en realidad es precioso el desafío de hacer crecer una universidad de provincia, que tiene que ser una muy buena universidad, en primer lugar para los alumnos locales, porque se lo merecen, y en segundo lugar, para ir fertilizando, usar como catalizadores de los procesos gente que venga de fuera. Así que, bueno, dejemos hasta ahí el discurso, sigamos con más preguntas, tú eres el que manda. Bueno, así como usted lo menciona, el rol de las universidades en su capacidad de generar conocimiento y en esta universalidad, ¿no?, de los conocimientos que imparten las universidades, se conjugan con esta necesidad de traspasar y transmitir la cultura, sobre todo en un país tan diverso como Chile. Usted, con su experiencia como un hombre nacido en regiones, si bien cerquita de la capital del país, pero nacido en región, estudiando en una universidad de la capital, y luego haberse movido, estuvo en universidades en el extranjero, ha tenido un bagaje cultural también que es muy superior al promedio de los chilenos, y también le ha permitido como académico el tener una visión tal vez un poco más amplia respecto a distintas instituciones, y también el reconocer y rescatar cómo se van haciendo bien una u otra cosa. ¿Qué rescataría de todo esto? Usted ya lo comentaba hace algunos minutos, la importancia o el rol que le asigna a que las universidades de regiones tengan su propia identidad, y es de cierta forma lo que las universidades estamos desarrollando con carreras específicas, no sé, por ejemplo, con pedagogía básica intercultural en contexto mapuche, única universidad que imparte esa carrera en Chile. Vamos desarrollando esta identidad y también transmitiéndola. ¿Cuál es el valor que usted le asigna a este tipo de acciones, y cuáles serían experiencias que usted rescataría de acuerdo a sus vivencias, profesor? Uy, mira, yo creo que lo bonito de estar vivo y de ver otras situaciones y de poder recorrer otros lugares es que uno ve soluciones a problemas muy parecidos a los que uno tiene, que las hicieron en otros lados y que funcionan bien. Ahora, uno de los problemas que tiene Chile, en mi opinión, es que muchas veces alguien sale fuera, ve lo primero que ve y lo quiere poner acá en Chile sin pensar el contexto donde las cosas ocurren. Uno tiene que ser muy receptivo para mirar fuera y ver cómo funciona afuera, y después al trasladarlo a Chile uno tiene que hacerle todas las modificaciones, o al proponer una solución inspirada en la solución que uno vio afuera, uno tiene que asentarla en nuestra realidad. Y en ese sentido, mira, una cosa que yo creo que es muy importante, y que desgraciadamente en Chile, desgraciadamente no se habla un poquito, pero en la práctica no es más que palabras que se las lleva el viento, pero la calidad se aprecia muy poco. Si tú vendes unas empanadas que valen 500 pesos y al lado hay unas empanadas que valen 1.200 pesos, no importa que la empanada de 1.200 pesos sea hecha con una carne maravillosa, con esto y con todo el cuidado del mundo. La gente se va a ir directo a comprar las de 500 pesos, aunque sean realmente malas, rellenas con tierra, porque nadie quiere apreciar que una empanada de 500 pesos a lo mejor no valen los 500 pesos, no vale nada porque es una basura. Y la empanada de 1.200 pesos puede ser súper barata porque tiene unos elementos pero maravillosos. Bueno, estoy poniendo ejemplos medios burdos, pero también yo creo que en educación, por ejemplo, toda la discusión que hubo en el gobierno de Bachelet II era
la educación universitaria gratuita y de repente se ponía ahí de calidad. Pero el tema era que fuera gratuita. Pero si es mala, aunque sea, mira, si hay un dicho que dice que a caballo regalado no se le mira el diente, parece que aquí son puros caballos regalados. Y si el caballo, como decía un amigo, si el caballo tú lo aceptas y después te bota y te quiebra la columna vertebral porque te botó al suelo, más vale que hubieras comprado tú un caballo con tu plata y un caballo que te hubiera servido. Entonces, aquí aceptamos todos los caballos regalados sin mirarle el diente, sin mirar si sirve o no, porque lo único que importa es si es barato. Y bueno, hay miles de ejemplos. Bueno, mi madre que vive en España ahora, una vez sucumbió ante la tentación de comprarse un par de zapatos chinos que le costaron como 30 euros. Y me decía, le duraron un mes y al primer tropezón se le salió la suela entera y se le desarmó el zapato. Y un zapato español bien hecho vale 100 euros, pero te dura 10 años. El zapato chino valía 30 euros y le duró un mes. Muchas veces uno tiene que ir por la calidad. Y bueno, en lo que nos convoca en educación, mira, yo estuve un semestre entero de profesor invitado en la Universidad de Yale en Estados Unidos, la costa este, ahí entre Nueva York y Boston. Y con un asombro, la Universidad de Yale cumplía 300 años. Hicieron una evaluación de todas las carreras que tenían y decidieron que la carrera de ingeniería eléctrica, que es una carrera que uno diría, bueno, es una carrera obvia, no hay nada que mirar, llegaron a la conclusión de que la universidad estaba formando ingenieros eléctricos que estaban tan en la medianía de la tabla que decidieron cerrar la carrera de ingeniería eléctrica. Porque dijeron, la Universidad de Yale no se puede dar el lujo de tener una carrera que sea mala. Tenemos que tener, según ellos, la Universidad de Yale tiene la pretensión de ser una de las 10 mejores universidades de Estados Unidos. Harvard, Princeton, el MIT, Caltech. Si la Universidad de Yale produce un profesional que no es visto por la sociedad como dentro de los 10 mejores, simplemente, ahí en este caso concreto, yo estaba ahí en la Universidad de Yale en el año 2002, cuando la universidad decidió cerrar la carrera de ingeniería eléctrica. A lo mejor la abren en otro momento, pero para ellos, el que no fuera buena era una cuestión que no era aceptable, así de simple. Entonces yo también diría, un poco con esa filosofía medio draconiana, bueno, que posiblemente en Chile, si la aplicáramos, cerraríamos todo. No, aquí no podemos, pero yo creo que uno tiene que buscar la excelencia. Entonces, no necesariamente, ¿cuál es la gracia, creo yo, de que existan en Chile 60 universidades? La gracia no es para que se pueda estudiar. Mira, una vez por ahí alguien me contó, cuando yo estaba más metido en cuestiones medios políticas, de política universitaria, que existían 72 carreras de dibujo técnico en Chile. 72 carreras. Vale. Entonces, ¿necesitamos tener 72 carreras? Obviamente que no. Obviamente, es un desperdicio. Yo creo que carreras de psicología, de leyes, todas las carreras que son de tiza y pizarrón, todas las universidades sacaron una, pero no corresponde a ni una realidad, a ni una necesidad del país. Mira, se están titulando de abogado. Mi hija mayor, mi segunda en realidad, la mayor está en Canadá. Mi segunda hija se recibió de abogado hace como 5 años atrás y comentaba, ella estudió en la Chile. Yo le dije, o entras a la Chile o entras a la Chile. No, esas son las dos opciones que le di. Entró a la Chile. Y bueno, porque yo como profesor de la Chile tenía un descuento además de la mitad del arancel, así que eso era un poco para ahorrar unas lucas. O entra a la Católica o entra a la Católica, usted comprenderá. Claro, no, bueno, eso yo entiendo que cada cual lleva agüita para su molino, pero cuando mi hija se tituló,
porque estábamos aquí en Santiago, no le iba a mandar a Temuco. Como 2.500 o 3.000 abogados se estaban titulando ese año. Se están titulando como 3.000 abogados al año. Yo no sé si es para armar puros pleitos o para qué, pero no tiene ni un sentido. Yo creo que si yo pudiera darles un consejo, y que por supuesto esto, como me decía el rector hace un rato, esto puede ser un insumo para la discusión de ustedes. Ustedes pueden después no hacerme caso en absoluto, pero yo creo que ustedes deberían de pensar muy bien de cuáles carreras están dando, cómo potencian las carreras que están dando, cómo tener carreras que tengan una sinergia, porque si uno tiene, no sé, por decir algo, medicina, y también tiene bioquímica, y también tiene enfermería, y también tiene obstetricia, bueno, son carreras que pueden tener ramos en común, profesores en común, laboratorios comunes. Entonces, de repente, una carrera puede, en el fondo, tener a su alrededor, en este caso, con todo respeto, claro, medicina se considera como una gran carrera y es muy importante tenerla, y entonces como satélites puede tener otras carreras que se beneficien de los mismos insumos que medicina. Pero a lo mejor, o ingeniería, en ingeniería hay muchas especialidades que son totalmente distintas. Entonces, ingeniería, en vez de tener 10 especialidades, concentrarse en 2 o 3 especialidades y hacerlas de una manera muy destacada. Y la otra, por ahora, por lo menos pasar. Pero es preferible tener carreras poquitas, pero muy buenas y que sean un gran atractivo para los alumnos y un gran atractivo para los profesores también. Y tener una educación general, una especie como de bachillerato, donde los alumnos que entren a la universidad, es un hecho de la causa que los alumnos, y en eso, por ejemplo, me cuelgo de lo que yo hablaba antes. Yo estuve en Toronto, en la Universidad de Toronto. Los alumnos que entran a la Universidad de Toronto a primer año, en primer lugar, estudiaron un grado 13. En Toronto la educación tiene 12 años, igual que en Chile. Aquí son 8 años básicos y 4 años medios. Bueno, el cuarto medio sería el grado 12, pero si uno quiere entrar a la universidad tiene que entrar al grado 13, hacer un año más en los colegios y estudiar cálculo, estudiar trigonometría, estudiar una serie de cuestiones que cuando el alumno entra a la universidad, entra con una preparación muy superior a la preparación con que entra un alumno acá a la universidad. Entonces, tenemos un hecho de la causa que los cabros que terminan cuarto medio están en general bastante mal preparados. Entonces, tenemos que acomodar un currículum que a lo mejor en primero y segundo año uno debería nivelarlos en cuanto a capacidad de estudio, en cuanto... Yo a mis alumnos, mira, yo he hecho clase 45 años, yo llevo 50 años en la Universidad de Chile como profesor, pero llevo 40 años haciendo clase todos los semestres. Cuando yo hacía historia de la astronomía, yo le decía ya, a ver, dime en esta media página lo más importante de la vida de Copérnico. Y mis alumnos que tienen un puntaje de corte en ingeniería en la Chile de 720, 725 puntos. Un alumno típico de la escuela de ingeniería tiene, no sé, 750 puntos. Me escribían el verbo hacer sin H y con S. Que me dolía la vista ver lo que... Y fulano tuvo que volver con B larga, Y después, cuando él iba a Italia con B corta, yo le decía, iba así como un 19%, ¿no? Entonces, horrores ortográficos, una caligrafía que yo no sé si fue Champollion el que le enseñó a escribir a los alumnos ahora. Bueno, mi hija, esta que es abogado, estaba como en tercero medio y me decía, papá, yo te ayudo a corregir tus pruebas, y se mataba de la risa de la manera que tenían. Yo le decía a ustedes como futuros ingenieros van a tener que hacer de repente tomaba yo exámenes orales
la capacidad de expresión oral de los alumnos de la Escuela de Ingeniería de la Chile era pésima. Te hablaban con puras frases truncadas. No, mire, es que la cuestión acá, no, es que esta otra cuestión. No había ni una frase entera, nada. Entonces, tenemos que enseñarle a hablar a los cabros, tenemos que enseñarles a que sepan escribir, redactar un memorándum, redactar una cuestión que no es parte del currículum. Si uno ve y dice, ya, vamos a hacer esta carrera, ¿qué enseñan en Harvard? Enseñan esto. ¿Qué enseñan en Toronto? Enseñan esto. Pero nosotros partimos de otra realidad. Entonces tenemos que, está bien, un poco mirémonos, inspirémonos afuera, pero después traduzcámoslo a la realidad nuestra. La realidad es que tenemos alumnos que no han sido bien entrenados en los 12 años de educación y tenemos que ponerle, y yo creo que el ideal, además, en Estados Unidos, fíjate tú, mucha gente entra al college, que lo llaman, que son 4 años, en que uno puede ponerle con sabor a humanidades, con sabor a ciencia y tecnología, con sabor a no sé qué, y después de eso salen, y muchas veces, claro, entran a los 18 y salen a los 22, y no continúan, pero salen como personas cultas. El que estudia literatura tiene que leer a grandes novelistas, leer poesía y no sé qué, sale como una persona culta. Nosotros deberíamos también apuntar a eso, a tener personas cultas, personas más preparadas, personas más reflexivas. Entonces, en eso yo me cuelgo que un ramo como el que mismo yo enseñaba, que es la inutilidad en 2 patas, como historia de la astronomía, yo le hablaba a mis alumnos cómo a Newton se le ocurrió que si él veía caer aquí una manzana y veía que la luna estaba dando vueltas, era mostrarle el proceso de desarrollo mental que tuvieron los grandes que fueron haciendo crecer los grandes pasos de la historia de la cultura. Y yo creo que eso es interesante porque les abre un modelo, les muestra cómo uno puede decir, yo pienso que tal cosa es así, pero después uno la contrasta con la realidad, se da cuenta que no funciona, después tira otra idea sobre la mesa, etc. Yo creo que cursos como astronomía, cursos como historia de la astronomía o historia de la cultura, son la parte de una formación integral del ser humano, que yo he escuchado a algunos, mira, hace ya muchos años, esto sí que es una historia antigua, cuando se cambió en el gobierno de Eduardo Frei Montalva de 6 años básicos a 8 y se incluyó matemáticas modernas, teoría de conjunto, yo escuché voces en esa época de gente que decía, pero ahora para entrar al servicio público uno va a tener que estudiar hasta 8º y va a tener que saber teoría de conjunto. ¿Y para qué necesito un ascensorista? En esa época un trabajo era ser ascensorista, acá en Santiago. Los ascensores tenían una manilla para allá y para acá. Si para ser ascensorista va a necesitar teoría de conjunto. Es una estupidez. Bueno, pero ¿y por qué no? ¿Y le va a hacer mal al ascensorista saber teoría de conjunto? ¿Le va a saber mal conocer los versos de Neruda? ¿Le andaría mal conocer las 4 estaciones de Vivaldi? Yo creo que no. Mientras más culto y más supieran, si le gustara la poesía, el ascensorista podría haber hecho rechupete a un montón de libros de poesía mientras andaba en el ascensor subiendo y bajando gente. Pero ¿por qué el ascensorista tiene que ser lo más tonto posible, saber mover una manivela? El campesino no tiene para qué saber leer y escribir, porque para enjuntar los bueyes, ¿para qué? Ese país yo por lo menos no lo quiero. Yo quisiera un país con gente mucho más iluminada, más culta, más entretenida. Y bueno, ahí además en Temuco ustedes tienen 2 vertientes que son bien especiales. Bueno, yo insisto, mis padres vivieron en Valdivia, mi padre tenía un hotel en Valdivia y yo iba a Valdivia muy a menudo, tal vez Valdivia sea peor aún que Temuco, pero hay 2 vertientes. Por una parte está la cultura mapuche, pero por otro lado hay una muy fuerte influencia, mucho menor, pero mucho más potente, de la inmigración alemana. Bueno, ahí ustedes tienen bastante donde apoyarse. Los alemanes son personas muy amantes de la música. Yo la verdad es que no les recomendaría a alguien en Copiapó intentar
poner una carrera de concertista en piano, pero en Valdivia o en Temuco yo creo que sí podría caber, porque creo que lo que fertiliza el ambiente, la cultura alemana, podría dar como para que mucha gente se fuera entusiasmando más y más con la maravilla esta de la música, o del ballet, o de las artes más elevadas, bueno, la ópera, y qué sé yo. Nosotros Entonces, tenemos una academia de artes musicales acá en la Universidad Católica de Temuco, afortunadamente. mira, bueno, Como usted menciona, maravilloso. partes. Voy a seguir con otras preguntas. Ya, Tenemos una pregunta del dale. académico Dustin Julián, a quien agradecemos por estar acompañándonos esta tarde. Él nos comenta justamente lo que mencionaba usted. Usted ha sido precursor y tal vez un gran divulgador científico, porque ha puesto la divulgación científica en la ciencia, en los matinales, en los programas de la tarde. Seguramente se lo han comentado en muchas ocasiones, pero eso tiene un valor per se, sobre todo con lo que cuesta divulgar la ciencia, bajar la ciencia hasta el ciudadano común. Eso creo que es un gran mérito y probablemente eso ha sido el motivo del éxito de su libro, que se convirtió en un bestseller, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el rol de la nos pregunta Bastián Julián, ¿cuál sería el rol de la divulgación y de las ciencias en el futuro de las universidades contemporáneas, muy en línea con esto del Plan 2030, y en relación a lo que llamó carreras excepcionales? ¿Sería un momento estratégico para pensar traspasar los límites disciplinares convencionales? Agradece su presencia y, bueno, lo deja también invitado a la universidad. Ya. Mira, yo creo que qué buena la pregunta, me gustó mucho, porque hay algo que no estoy, posiblemente esto es una trivialidad, pero que a mí me preocupa mucho. Fíjate tú que antiguamente, yo que escribí este libro de Bajo el manto de Urania, donde la ciencia en la época de Copérnico, la verdad es que la ciencia estaba ahí, había como algunos brotes verdes, como llaman los economistas, así como que parecía que podía empezar algo, pero en general está bastante seco el panorama intelectual en la Edad Media. Pero cuando va despegando la ciencia, se empieza a producir una diferencia entre lo que sabe el ciudadano medio y lo que van sabiendo los que están en la frontera. En 1633, Galileo se mete en un lío con la Inquisición. ¿Por qué? No se mete en un lío por estar hablando del copernicanismo. Se mete en un lío porque empezó a hablar en italiano. Porque Copérnico propuso la teoría heliocéntrica, pero en un libro que es un libraco así, que está escrito en latín, que nadie entendía nada, salvo los astrónomos profesionales. Imprimieron 500 copias del libro de Copérnico y nunca se terminó de vender las 500 copias. Pero Galileo escribía en italiano y le contaba a la gente, a la señora Juanita, la Giovanita, no sé cómo se llamara la señora Juanita en italiano, le contaba de que él había visto esto y que había cráteres en la luna y que había manchas en el sol. Y ahí la Inquisición lo agarró y le dijo, mire compañero, lo vamos a mandar a clases de ética porque por otro lado a los patipelados los quemaban en la hoguera. Giordano Bruno era patipelado y se fue derechito a la hoguera. Galileo no era patipelado, así que a lo más lo iban a condenar a clases de ética, pero resulta que hablaba en italiano y la gente le entendía y se interesaba. Entonces lo dejaron con arresto domiciliario total, más o menos lo mismo que tenemos ahora nosotros aquí en Chile con esto de la pandemia, pero estuvo 8 años arrestado en su domicilio en Archetri, se quedó ciego entre medio. Entre los 72 y los 78, 70 en realidad, de los 70 a los 78 Galileo estuvo en su casa en Archetri porque tuvo la osadía de empezar a divulgar la ciencia. Pero el asunto es que la ciencia crece exponencialmente. Y a pesar de que el público hoy día es bastante más culto que lo que era en la edad de Galileo, la cultura del público es livianita todavía, pero la ciencia está tanto más arriba que yo creo que el enlace que uno puede hacer divulgando la ciencia es una cuestión muy importante para la sociedad, porque si no, la desconexión entre los que saben
y los que ignoramos, porque todos somos sumamente ignorantes. Yo soy relativamente culto en astronomía, pero en esta misma pandemia, para mí, virus, con suerte no dudaba de escribirlo con B corta, pero hasta ahí era lo que yo conocía de la palabra virus, no sabía lo que era. Y en biología yo ignoro el 99%, y en química también, es decir, todos somos muy ignorantes, salvo que en un punto específico tenemos conocimiento. Pero entonces la divulgación, en el fondo también la educación continua, que las universidades estén dando cursos de capacitación, cursos de explicación de esto, lo otro, en forma continua. Los jóvenes que hoy día están en la universidad van a vivir 100 años. La vida se está alargando. Ya hoy día estamos viviendo 80 y tantos años en Chile en promedio. Pero en 50 años más, yo creo que la vida media de un chileno va a ser 110, 120 o 130 años. Y con lo que avanza el conocimiento, por mucho que hayan estudiado en la universidad en el año de la pandemia, en el 2020, en el 2100, no van a saber nada de lo que esté pasando si es que no se han estado cultivando en forma permanente. Yo creo que tener equipos, enseñarle a algunos, cuando uno tiene la carrera de ciencia, uno parte con una licenciatura en ciencia, después un magíster y un doctorado. Hay muchos chiquillos y chiquillas que se meten en una licenciatura, pero que después no quieren la carrera de investigar algo, no les emociona tanto, y se pueden querer dedicar a comunicar lo que aprendieron a la sociedad. Entonces, en la universidad debería haber un vínculo entre los equipos de periodistas, los equipos de gente que sabe cómo comunicar. Porque yo creo que yo tengo la suerte, tuve la suerte de, bueno, mi familia es española, llegó acá a Chile después de perder la guerra civil, mi padre y mi abuelo. Después mi padre y mi madre se conocieron acá y se casaron, pero yo vivía con mi abuela, que era andaluza. Mi padre también era andaluz, pero era de Jaén, mi abuela era de Cádiz. Y en mi casa todo el mundo hablaba cada cual más rápido, y yo tuve que aprender a barajarla. Es decir, si yo no aprendía a hablar me quedaba mudo, porque todos hablaban mucho. Entonces yo creo que yo tuve una muy buena escuela en mi casa, y eso me da a mí una herramienta, y he tenido la suerte de que, claro, con los años uno va perfeccionando los chistes y va poniendo pausas y haciendo tonterías, y yo creo que yo me las barajo, pero soy aficionado a esto. Yo nunca he estudiado comunicaciones, nunca estudié periodismo científico ni nada, pero tengo como un espíritu de profesor y ordeno mis ideas en la cabeza y las explico en forma bien ordenada, porque quiero que la gente me entienda. Porque yo hablar para que no me entiendan, eso no lo he hecho nunca, porque estaría perdiendo yo el tiempo y haría perder el tiempo a los que estén delante. Pero es muy importante que la gente que tenga interés en ciencia y que la quiera contar a nivel, bueno, la divulgación en el fondo es un tipo de pedagogía, si ustedes quieren. Hay chiquillas y cabros que son profesores de enseñanza básica o profesores incluso de párvulos. Bueno, hablarle a la señora Juanita, hablarle. Yo el otro día, ya no sé ni cuándo, pero el año pasado estuve en Pucón, estuvimos en un desayuno con varios loncos y varias machis, y yo estaba medio asustado porque ese mundo en realidad no lo conozco mucho, y ellos estaban muy serios y yo no sabía si reír o llorar. Y después, cuando me despedí de una de las machis, me dijo: uy, yo lo veo en la tele, usted sale en este programa y me gusta mucho. Yo no tenía idea que una machi no era de Pucón mismo, sino de por los alrededores, me veía a mí chacharear de astronomía. Bueno, mire, gracias señora, yo me voy a acordar de usted a la próxima. Yo creo que uno tiene que hablarle al público transversal. Claro, yo hice una carrera en ciencia, pero ahora ya casi como en el otoño de mi carrera, creo que hablarle a la señora Juanita de elementos de astronomía tiene más valor que seguir yo enfrascado, metido en mi escritorio, haciendo
una pequeña corrección al numerito de la supernova tipo 1A o no sé qué. Yo creo que tiene más rentabilidad social. Y haber juntado, mira, en Temuco, la última vez que estuve en Temuco, en el gimnasio olímpico, habían como 4.000 o 4.500 personas, estaba repleto. Estuve también en Valdivia y el Coliseo estaba repleto. Estuve en la Media Luna de Rancagua, habían 6.000 personas. Entonces, claro, al comienzo a uno se le hace un nudo en el estómago de ver 6.000 personas delante de uno. ¿Qué voy a hacer para mantenerlos relativamente interesados? Pero de a poco uno va un poco soltando los nervios, y yo creo que sería muy interesante que ustedes también tuvieran en cuenta, porque incluso hacer divulgación hacia afuera, uno puede hacer divulgación al interior de la propia universidad, porque si en un momento dado hay un profesor visitante que es un concertista de piano fantástico y que puede tocar las sonatas de Beethoven, bueno, si en el campus invitan a todos los alumnos de cualquier carrera a escuchar las sonatas de Beethoven tocadas por un pianista maravilloso, los alumnos se les va ampliando el horizonte, el mundo. Entonces, una divulgación, digamos, muy variada, y puede ser de ciencias o de arte, que aprendamos a valorar la belleza. Fíjate, no sé, yo he estado yendo más al norte, bueno, tanto al norte como al sur, pero en el norte, una de las cuestiones que más me impresiona, que me disculpen mis amigos del norte, porque ayer estaba hablando con varios de por allá, pero es la falta de apreciación por la belleza. Porque si mi casa es más o menos modesta y no tengo en el norte plata para tener un jardín con pasto, por lo menos puedo ponerle unas piedrecitas de colores y tenerlo limpio. Pero cuando uno ve que las casas están todas descuidadas y en la casa al lado cuelgan la ropa interior para que se sequen las ventanas, yo me pregunto, ¿qué culpa tienen los que viven en la vereda enfrente para que los otros le saquen los calzoncillos a lucir, para estar mirando un paisaje con ropa interior colgando? Yo encuentro que tenemos que enseñarle, como parte de la educación y la cultura, que respeten. En el sur uno ve paisajes maravillosos, uno ve el volcán nevado, pero ¿cómo es posible que en la población vayan a ver puro ropa interior colgando para afuera, los calzones de la señora Juanita que estén ahí a la exhibición de todo el mundo, ¿no? Hay que tratar de hacerle ver a todos que lo bonito no necesariamente tiene que costar caro, si es cuestión de tenerlo todo bien digno y ordenadito y limpiecito, si uno barre bien la vereda y tiene ordenadito el front, porque si no, parece que tuviéramos mal de Diógenes y juntamos cachureo y lo ponemos a la vista de todos. De cierta forma, lo que usted comenta tiene que ver con que la divulgación también es la mejor forma de presentar los conocimientos, ¿no? De bajarlos, esto de un poco también de la generosidad del científico, de decir, ok, hay un momento en el que nosotros estamos desarrollando y en otro momento estamos compartiendo este conocimiento. En ese escenario, y llevándolo también al tema que ha sido su expertise durante la gran mayoría de su vida, tenemos otras preguntas de Margarita Canillo Yanquinao, que es académica de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, y Gabriel Pozo Menares, académico de la Facultad de Educación, ambos que son autores del libro Huenumapu, Astronomía y Cosmología Mapuche, que usted debe conocer, plantean esta pregunta. Tengo una copia acá. Nos envían saludos desde Osorno, desde Valdivia también, y desde África, en este momento, imagínense. ¡Wow! De África nos están mandando saludos. ¡Wow! En Facebook Live. Las preguntas son, ¿cómo se puede aplicar el conocimiento astronómico de la ciencia moderna para solucionar problemas concretos de la vida social cotidiana? Esa es una pregunta. ¿Cómo aplicar el conocimiento astronómico? Y dos, en el contexto del Gualmapu, del territorio mapuche, ¿cuál sería su propuesta para promover el diálogo entre ciencia astronómica y ciencia mapuche, que también es parte de la historia de este libro, ¿no? Wow, es difícil las dos cosas, ¿no? Las dos cosas son difíciles. Yo creo que ya lo he dicho reiteradamente, la astronomía le puede dar uno una manera de pensar, una manera de ordenar las ideas.
la astronomía te puede mostrar ejemplos de razonamiento lógico. Y yo creo que en la medida en que los alumnos en la universidad y más tarde los ciudadanos estén conscientes de ello, yo creo que puede ser una tremenda ayuda. Ahora, el saber sobre un cuasar distante o un cuasar que acaban de estar en las noticias, que se le colapsó el disco de acreción y casi se apagó y después se volvió a prender, no le va a solucionar el problema de la contaminación en San Pedro de la Paz, ¿no? No, ¿cómo se llama? Bueno, ahí en Temuco. No va a solucionar problemas prácticos, pero te va a dar una manera de ver con mayor amplitud lo que uno está pensando. Ahora, en lo otro, ¿cómo producir este diálogo? Yo creo que hay más que un diálogo entre la ciencia o la ciencia astronómica y la cosmovisión mapuche. Yo creo que hay un diálogo intercultural. Es decir, la cosmovisión mapuche es parte de la cultura que tienen varios cientos de miles o tal vez más de 1 millón de habitantes en la zona, que es una tradición oral, que son historias. Mira, yo dentro de las cosas que amo, y estoy escribiendo un libro sobre eso, no sé si va a ser el próximo o el subsiguiente, es la mitología griega. A mí me parece fantástico toda esta historia de que Urano y Gea, ahí entre los dos empezaron a tener descendencia, y Cronos fue el que al final castró a Urano y lo echó, y después Cronos se queda a cargo de todo el buque, pero Urano de picado le dice: a ti te va a pasar lo mismo que tú me hiciste a mí, un hijo te va a echar. Y entonces Cronos se comía a los hijos para que no lo echaran, pero hasta que la señora lo engañó, más o menos el clásico de muchas historias, le pasó un pañal con una piedra, se comió una piedra, pensó que se había comido un hijo, y ese hijo lo mandó la señora a que creciera en otra isla, y ese Zeus va y efectivamente le pega el palo a Cronos y lo echa. Zeus se queda. Bueno, no voy a seguir lateándote con mitología griega, pero son cuentos muy bonitos que uno los ve y pensaban que estaban los dioses en el cielo. El más brillante de los planetas, que es Júpiter, es el dios supremo. Saturno es la versión romana de Cronos, y Júpiter es Zeus. Zeus es Júpiter y Cronos es Saturno. Marte, que es el dios de la guerra, es el hijo de Zeus, que en griego era Hades, etcétera, etcétera. Entonces pensaban que el movimiento de los astros en el cielo le estaban indicando a uno. Si el dios de la guerra se metía en el escorpión, que es un signo que uno se imagina ahí el escorpión tratando de picar, entonces eso podía pronosticar una guerra. Y los astrólogos se dedicaban a hacer pronósticos. Entonces es muy bonito entender cómo se fue formando el panorama cultural. La mitología griega es de hace casi 3.000 años. Los grandes escritores que nos narran estos cuentos de mitología son del año 800 o 700 antes de Cristo. Bueno, yo creo que si ahora nos venimos a Chile, la visión, la cosmovisión que tienen los mapuches de la tierra y del cielo y cómo interactúan unos con otros es igualmente hermoso. Pero eso es un problema cultural, esto es un asunto que se enmarca dentro de la cultura, el raciocinio, la manera de sentir las cosas, pero con todo respeto, eso no es ciencia. Eso no es ciencia. Lo que llamamos ciencia hoy día es una cuestión muy específica, donde hay observaciones concretas, con números, y uno mide cosas. Y después hay una teoría que uno la usa para interpretar esas mediciones.
todo lo que yo conozco, el libro de Margarita, que conversé una vez que estuve en Temuco con ella un rato, y ella me regaló una copia de su libro, El Buen Mapu. Claro, son historias muy bonitas, que yo creo que es lindo contarlas y entenderlas. A mí me encanta que lo que nosotros llamamos los Wincas, la Cruz del Sur, ellos ven la pata de ñandú ahí, y Alfa y Beta Centauro lo ven como las dos puntas de una boleadora que alguien le tiró a la pata de ñandú y no le achuntó. Entonces, ahora, que Orión era un guerrero y que las tres Marías son el cinturón de Orión, eso es mitología griega. Esto otro de la pata de ñandú es la mitología de... Claro, yo no quiero poner las cuestiones en... Pero la mitología griega es una preciosidad cultural que uno puede ver rastros de ello en expresiones, en un montón de cuestiones. Hay historias de la mitología, no sé, la tragedia de Medea y otros más, que están siempre flotando porque son comportamientos humanos que te los relata una cuestión medio fantasiosa, pero que es muy interesante. Pero tal como Cronos y Zeus no son ciencia, porque eso son relatos sin ningún fundamento, bueno, yo también diría con mucho respeto que lo lindo que es, mira, una de mis fantasías, esto no lo hago para que me inviten, porque tengo más de alguna invitación para ir allá, yo me quedaría un año en Temuco pensando, hablando y reuniendo material como para entender cómo veían el mundo antes de la llegada de los españoles y cómo de alguna manera eso se ha transmitido oralmente hasta nuestros días. Pero eso no tiene nada que ver con la ciencia, eso no es astronomía como yo entiendo la astronomía, eso es parte de la cultura, que es otra cosa. Y no quiero decir que sea... El piano es una maravilla, la música para mí es una de las cuestiones más espectaculares, pero la música no tiene nada que ver con la astronomía. El ballet no tiene nada que ver con la astronomía. Y la cosmovisión mapuche tampoco tiene nada que ver con la astronomía. Tiene que ver con la cultura, con el sentir del pueblo mapuche, que me parece mucho más valioso incluso que la astronomía, porque los astrónomos somos más aburridos, sacamos un telescopio, medimos, tomamos datos, y todos los astrónomos de todas partes del mundo estamos de acuerdo. Todos, porque hacemos exactamente lo mismo. Y astrónomos rusos, astrónomos de Alaska, astrónomos de la República Checa, todos concuerdan en los datos y en los análisis. Y por eso yo también decía una vez, ¿cuál es la cosmovisión de un mapuche de hoy, del siglo XXI? Bueno, sabe que todo partió en un Big Bang, que después de 380.000 años, bla, 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 porque un mapuche moderno se va a Harvard, se va a Princeton, se va a cualquier lado. Si un mapuche moderno es una persona tan válida como tú o yo, como cualquiera. Si no hay diferencia de ninguna índole. Pero, claro, ahora, si uno quiere, y a mí me parece que de repente yo he visto que hay muchos que ponen como en una competencia la ciencia o esto otro. No, la ciencia es otra cosa. Esto es como que uno empezara a ver qué relación tiene una boleadora con el Saturno 5 que fue a la Luna. Yo no creo que tenga ninguna relación la boleadora con el Saturno 5. Bueno, entonces yo no estoy diciendo que una cosa valga más que la otra, ni siquiera estoy diciendo que la astronomía vale más. Pero yo también incluso alego, cuando alguien trata de rescatar la cosmovisión de los mapuches, cuando llega Pedro de Valdivia a Chile, si queremos echar a correr esa visión, yo tengo que retrotraerme a lo que tenía Pedro de Valdivia en la cabeza. Cuando llegó Pedro de Valdivia a Chile, el único modelo del mundo era el modelo Ptolomeo. Fíjate que Pedro de Valdivia funda la ciudad de Santiago en 1541 y Nicolás Copérnico imprime su libro en Nuremberg en 1543, 2 años después. Cuando se funda Santiago, el modelo vigente en el mundo, bueno, en el mundo occidental, era el modelo de Ptolomeo. Entonces podríamos comparar el modelo de Ptolomeo con lo que pensaban los mapuches
Pero del modelo de Ptolomeo hasta hoy día ha pasado tanta agua bajo los puentes que en la astronomía de ahora, yo creo que no tiene ni el 1% de la astronomía de ahora corresponde a lo que pensaba Ptolomeo. Ptolomeo era así y la astronomía de ahora es enorme. Entonces, comparar las dos cuestiones como peras con manzanas o manzanas con peras, yo creo que no es una... La cosmovisión mapuche es una parte, para mí, valiosísima de la cultura, pero eso no es ciencia. La ciencia es otra cosa. Pueden convivir, básicamente. Eso es lo que usted nos está expresando en el desarrollo de su pregunta, que la cosmología mapuche y la ciencia pueden convivir perfectamente. No estamos hablando de una competencia en ese escenario. Seguimos con las preguntas. Llegaron acá otras preguntas. Lili Berríos Contreras nos pregunta algo muy interesante también. ¿Cuál es el rol de la mujer en la educación y en las ciencias particularmente, que es el ámbito de acción que usted ha desarrollado toda su vida? ¡Wow! Es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo creo que yo hice toda una apología y yo soy como disco rayado. No digo distintas cosas en distintos lugares, digo siempre lo mismo. La educación, la ciencia y tecnología, la descentralización y la industrialización son los elementos básicos para poder transformar a Chile en 20, 30 o 50 años más en un país desarrollado. Pero la educación en Chile ha sido mala, pero la educación de la mujer ha sido pésima. Y eso es muy malo, porque fíjate tú que eso lo he escuchado yo de muchas veces, esto no lo inventé yo, lo que te voy a decir ahora. Me contaba una colega astrónoma de la India, y que decía que estudios en la India es una sociedad muy especial, muy especial. Yo creo que uno podría mirar aquello y sacar algunas conclusiones. Porque la India no es bajo ningún aspecto un país desarrollado. Tiene un sistema de castas muy sólido y en general los matrimonios son arreglados entre las castas. Uno no se puede casar con cualquiera. Pero decía que lo que habían visto es que el capital cultural de la familia lo transmite la madre. Entonces yo diría que si Chile tuviera un dedo de frente, deberíamos educar mejor a las niñas que a los niños. Bueno, eduquémoslas bien a ellas. Porque una niña muy bien educada, que tenga su cabecita muy bien ordenada, que sepa montones de cosas, si la mamá sabe recitar poemas y ella o canta muy bien y se sabe 50 canciones, cuando tenga niños les va a enseñar las canciones que ella aprendió y les va a recitar las poesías que ella aprendió y le va a leer los cuentos que a ella le gustan y le va a transmitir el capital cultural de ella a sus hijos. Entonces, al educar a una niña, tenemos ese doble beneficio. Vamos a tener una mujer más educada, pero que a su vez ella va a transmitir ese material, porque el problema que tiene Chile es que los niveles de cultura, de educación, el nivel cultural de la familia, es casi tan diverso como el nivel material. Ahora que están ahí los que ganan tanto y los que ganan cuánto, hay algunos, muy poquitos, que ganan más de 4 millones de pesos mensuales y la gran mayoría gana 400 lucas. Pero en términos de capital cultural también tenemos esa diferencia tan enorme, pero resulta que el capital cultural también es heredable. En una familia en donde hay una biblioteca que está llena de libros, donde el papá a cada rato agarra y se va para un rincón y se pone a leer, el niño aprende de que en realidad él puede tomar un libro y irse a un rincón a leer. Pero si en la casa no ha habido nunca un libro, si el papá nunca ha leído nada, si la mamá nunca ha leído nada, es como bien difícil que el niño se le mete el bichito de la lectura y del interés. Entonces, la verdad es que la educación de las mujeres es fundamental, porque ha sido, mira, con estas pruebas como la PSU, es cuestión de buscar los resultados. Las mujeres sacan mucho más mal puntaje que los hombres. No 1 contra 1, sino estadísticamente. Si uno ve cuántos niños y niñas dan la prueba de la PSU,
son mitad y mitad. Incluso son como 52% mujeres y 48% hombres. Hay más mujeres que hombres. Pero mira cuánto se sacan más de 750 puntos. Son como 75% de hombres y 25% de mujeres. Y más de 800 puntos, más de 80% son hombres y apenas 20%, y si eso, son mujeres. Entonces las mujeres les estamos enseñando menos porque los profesores les enseñan menos, porque las escuelas les enseñan menos, porque los papás les exigimos menos a las mujeres que a los hombres, o por la razón que sea, por todas las anteriores. Tenemos que mejorar mucho la educación de los hombres y tenemos que desarrollar mucho más aún la educación de las mujeres. Y en ciencia, como a las niñas no se les enseñaba, no se les enseña mucho, no, mijito, usted no se mete en eso es muy difícil, no es para usted. Usted tiene la cabeza medio chiquitita, no, ingeniería no, por ningún motivo. Oye, ¿por qué no? La mujer es tan inteligente como el hombre. Entonces, yo creo que hay un sesgo enorme. En Chile hay 6.000 científicos. Y yo creo, no tengo la estadística, pero yo tengo la sospecha que si yo tuviera que apostar, como en un concurso, de los 6.000 científicos, ¿cuántos son hombres y cuántas mujeres? Yo diría 5.000 y 1.000. Algo por ahí. A lo mejor son 4.500 hombres y 1.500 mujeres. Depende de la disciplina. En algunas disciplinas hay más mujeres que en otras disciplinas. Pero las disciplinas de ciencias exactas, en matemáticas, física, química, la cantidad de mujeres es muy poca. Pero yo creo que ha sido porque siempre, incluso los padres y las madres, han desalentado que las niñas se metan en una serie de carreras. Así que tenemos que decirle a las mamás que por favor se queden calladas, que no se metan, y si la niña quiere ser científica, si quiere estudiar biología, si quiere estudiar bioquímica, si quiere estudiar astronomía o física o química o lo que sea, que las dejen ser. Las niñas pueden llegar tan lejos como ellas quieran, teniendo por supuesto las capacidades y sobre todo teniendo la perseverancia. La perseverancia es la clave. Las oportunidades también, profesor, y es por eso que el trabajo de equidad de género es tan importante, el trabajo que también desarrolla la Universidad Católica de Temuco. Es súper importante. Vamos a ir ya finalizando con esta entretenida conversación, profesor. Como usted bien sabe, y debe tener muchos más detalles que nosotros sobre lo que esto significa, no solamente para la ciencia, sino también para el país, el próximo 14 de diciembre, en la región de la Araucanía, estamos todos muy atentos al próximo eclipse que se va a visualizar en todo su esplendor en nuestra región después de, no sé cuánto tiempo, usted me podrá contar. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cuál es el rol de las universidades ahí para poder aprovechar este fenómeno? En el buen sentido lo digo. Mira, qué bueno que vamos a terminar con esta idea que me parece muy potente. Fíjate que yo reconozco que cuando estuve en La Serena, en julio del año pasado, quedé emocionado hasta las lágrimas con el eclipse de La Serena. Y mi idea era, digamos, metafóricamente, como tirar la casa por la ventana con el eclipse que van a tener ustedes ahí en la Araucanía. Porque venía a todo dar, un eclipse que es al mediodía, el 14 de diciembre, estupendo. Pero yo no pensé que íbamos a tener esta sorpresa en que estamos metidos ahora. Y yo creo que el rol de ustedes, como una universidad in situ, yo dudo incluso que pueda ir siquiera a ver el eclipse. Yo bromeaba el otro día que voy a meterme en el portamaleta de un auto y me voy a ir como polizonte al Anco, donde vive mi amigo veterinario, y voy a estar ahí. Él ofreció que iba a matar un cordero y nosotros mirábamos el eclipse mientras él asaba el cordero. Así que no creo que yo pueda participar haciendo grande. Yo decía, a lo mejor en Temuco, en el estadio, podemos juntar 5.000, 10.000 personas. Todo eso ya sonó, pero ustedes, el eclipse no lo podemos postergar. No podemos pasar una ley de esta con quórum calificado para decir que no, posterguémoslo para el 2021. El eclipse viene de todas maneras.
los niños de las comunidades mapuche, los niños de las comunidades urbanas, van a tener una oportunidad única de ver un eclipse ahí, a domicilio. Ustedes están ahí, divulguen por favor el eclipse, el 14 de diciembre a la 1:03 de la tarde, la luna se va a poner delante. Para los niños va a ser el eclipse de su vida. Los niños van a ser viejos, van a tener nietos y van a tener 70 años y se van a acordar que no, mira, cuando yo era niño vi un eclipse. Así que, y yo quiero creer que un eclipse, que es una superposición muy, muy fina, muy impecable de la luna, justo tapando el sol, que está calculado desde hace no sé cuántos docenas de años. Si uno le dice, mira, mañana a las 1 de la tarde con 2 minutos, el sol se va a oscurecer, y el niño mañana a la 1 con 2 minutos ve que se oscurece, le debería por lo menos llamar la atención, decir, chupaya, cuán bien se conocen el movimiento de los astros, que la predicción es perfecta, porque el eclipse no va a ser el 15 de diciembre, va a ser el 14, y va a ser a la 1 de la tarde, con 2 minutos, y con 4 minutos ya la luna va a haber pasado. La luna se va moviendo como de mar a cordillera, calza al sol, 2 minutos lo tiene calzado y después se va. Bueno, en realidad no es que se pare, sino que lo mantiene calzado por 2 minutos y después pasa. Para los niños yo creo que es una linda experiencia para acercarlos un poquitito a la ciencia. Desgraciadamente, muchos colegios, bueno, todos los colegios entiendo que no están funcionando en forma presencial, pero Sí. podríamos tener que las profesoras les expliquen a los niños el fenómeno, que se pongan anteojos especiales, que no vayamos a tener ningún problema con la vista de ninguno. Pero desgraciadamente los santiaguinos, no vamos a poder ir para allá. Y Así bueno, que, pero ustedes deberían de promover lo mejor posible el eclipse ahí en la zona, por lo menos con los alumnos de la universidad y con la comunidad de Temuco. mire, ya que usted lo comenta, las clases por supuesto están suspendidas, los niños no están con una escolaridad regular, sino muchas veces con clases en línea, transmitiendo la información de la mejor forma posible, pero aquí tenemos un niño nosotros en línea, dentro de las cientos de personas que nos están acompañando hoy día, y al parecer tenemos un niño, Uchue se llama, espero pronunciarlo bien, y él tiene 8 años en Temuco, y esta tal vez es la pregunta más difícil que le voy a hacer esta tarde, profesor. Él nos pregunta, ¿qué me Chupalla. aconseja para el futuro? Mire, aquí se la dejo. ¿Cómo? El Uchue, de 8 años, ¿Ah? nos pregunta, o le pregunta a usted en realidad, ¿qué me aconseja para el futuro? ¿Qué le aconsejo para el futuro? Miércoles. Le dije que iba a estar difícil. Mira, mira, ¿cómo se llama? Uchue. Sí, tal cual. UXUE. UXUE. Así es. Ya, digamos Uchue. Mira, yo creo que en este momento lo que tú tienes que tratar de hacer es estudiar todo lo que te dicen que estudies. Y además leer y irte informando. Si yo tuviera 8 años de nuevo, lo que yo haría sería picotear muchos temas y ver cuál es el tema que me hace más feliz. Porque lo más importante, tú, Chue, vas a vivir 100 años más. Entonces, tienes que elegir lo mejor posible el tema que más te guste tu corazoncito. Yo te puedo decir, mira, estudia matemática, física, sea astrónomo. Si quieres ser astrónomo, eso va a ser muy, muy bonito. O puedes estudiar bioquímica, o puedes estudiar biotecnología, o puedes ser médico, puedes ser muchas cosas. Pero hay algo que a ti te va a emocionar más. Lee cuentos de piratas, lee cuentos de astronautas, lee cuentos de ciencia ficción y ve qué es lo que más te gusta y sigue por el camino. La vida es como un laberinto que tiene muchas vías
Y yo creo que uno tiene que ir siempre viendo en una vía, voy para la derecha o la izquierda, la consideración más importante es por cuál me va a dar más gusto caminar. Claro, si uno tuviera una bola de cristal y uno supiera dónde quiere llegar, pero generalmente el asunto es que la vida es un camino, no tenemos bola de cristal y hay que ir eligiendo los giros que a uno más le gustan. Aprende mucho, 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 porque si tú aprendes de matemáticas, de física, de historia, bueno, no sé si este apellido es mapuche o no, este nombre. No. Si es mapuche o no, no sé qué etnia es esta, pero estudia inglés, estudia alemán, estudia castellano, estudia mapudungún. Llénate la cabeza de conocimiento, porque todos te van a servir en la vida. Y ahora dicen que es la era del conocimiento. No es así, es la era de la información. En el teléfono uno puede sacar información de lo que sea, pero el asunto es que uno tiene que tener el CPU acá arriba para procesar esa información. Yo puedo buscar cualquier cuestión, todo lo que yo les pudiera contar de astronomía, yo lo puedo encontrar en el teléfono. Pero si yo lo busco, yo tengo una estantería mental donde yo puedo poner ordenada la información. Y ustedes no tienen esa estantería mental de astronomía, no saben cómo ordenarla. Entonces, en la vida, uno necesita tener esa estantería bien armadita, que cuando a uno se le olvida, ahora, antes había recordar siquiera que fue en 1492, porque el teléfono me lo va a decir. Entonces, llénate la cabeza de raciocinio, aprende a pensar. Lo más interesante, lo más importante en la vida es saber pensar. Porque si uno, y además, bueno, una palabra medio rara, si tú eres chico, 8 años. uchue, ser reflexivo. Cuando uno tiene que tomar una decisión, si yo ando manejando y me dicen, nada, compadre, tomémonos la última piscola, un momentito, yo no tomo una piscola mientras esté manejando, porque sé que puedo tener un accidente. Entonces uno tiene que saber pensar. Saber pensar en la vida no es para resolver ecuaciones, es para saber actuar. Si yo cuando salgo con mi mujer, que a veces voy a las casas de mis amigos, normalmente, si ahí vamos a poder beber algunas cuestiones, bueno, es mi mujer la que maneja de vuelta. Yo jamás he manejado cuando vuelvo. No es que vuelva yo en 4 patas, ni mucho menos, pero si me he tomado 2 o 3 traguitos, le paso la llave a mi mujer, le digo, no, maneja tú, yo, esta cuestión ahora no. Y si ella no quiere manejar y me lo dice de antemano, bueno, yo tomo bebida o agüita mineral. Pero uno tiene que saber proyectarse. Esto de saber pensar a uno le sirve en la vida para todo, absolutamente para todo. Yo creo que esa Así es la que lección, ¿no? estudia, aprende a pensar, sopesa las cuestiones, no te precipites a decir, no, yo creo que esto. Mira, con los yo creo que, uno se equivoca la mitad de las veces. Uno no tiene para qué ser creyente, uno tiene que ser dudante, como decía Atahualpa Yupanqui, uno tiene que ser dudante, uno duda, sopesa y dice, no, esto me conviene más esto que aquello. Así que, y prepárate y aprende a aprender, eso es muy importante. Aprende a leer el diario, aprende a leer el internet, aprende a leer las noticias, porque en 30 años más, si no, no vaya a saber en qué mundo va a estar viviendo. Uno tiene que estar como surfeando la ola. Un gran consejo. Ese sería mi consejo, que es muy general, pero es lo único que se me ocurre a esta altura del día. Seguramente no aplica solo para los niños, sino todos podemos rescatar algo valioso de esa apreciación. Así que le agradecemos mucho, profesor José Massa, de verdad ha sido un gusto, un honor, un agrado, Bueno. de verdad. Me he entretenido mucho. Le agradecemos mucho y mire,
con esta presentación estamos dando ya cierre a este ciclo de charlas de futuro. Tenemos al rector aquí, que también quiere decir algunas palabras al cierre, ¿no? No solamente, Francisco, agradecer al profesor, ha sido muy interesante esta conversación. Creo que emitió conceptos muy importantes que a lo mejor nos pueden hacer pensar mejor en los desafíos que la universidad tiene en este territorio. Yo creo que tenemos mucho que construir. Somos una universidad de 60 años, pero tenemos que construir los próximos 120 años la universidad y tenemos que mirarlo de cara al 2030 ahora, pero yo creo que ahí es el gran desafío de cómo construimos una mejor universidad para el servicio de toda la gente de este territorio. Así que, profesor, un abrazo y muchas gracias por su conferencia. Placer. Un placer. Muchas gracias a usted, muchas gracias, profesor José Massa, al doctor Massa, y con esto estamos cerrando entonces este ciclo de charlas de futuro, 8 charlas que se han desarrollado durante los últimos meses. Agradecemos a la Dirección de Planificación y Análisis Institucional a cargo de la organización de esto y a todos los involucrados, a todos los que han participado, a las miles de personas que se han conectado en este ciclo de charlas y por supuesto a todos los invitados que han dado valor a estas conversaciones. Muchas gracias y será hasta la próxima.